El uso de los inhibidores de integrasa, como hemos estado viendo, van empezando a entrar aquí en México en muchos de los aspectos, y bueno, en las mujeres y los niños no es un campo que quede atrás. Estos son mis disclosures. Bueno, aquí vemos una estadística mundial, la estadística global al 2017, donde observamos que poco más de la mitad de las mujeres, de los pacientes que viven con VIH, son mujeres, y bueno, esto como repercusión tenemos infecciones en niños, que son todas las consideradas por abajo de los 15 años, habitualmente son por vía perinatal, y entonces tenemos que evaluar el impacto de esta enfermedad en las mujeres para empezar a realizar estrategias. Estas son la distribución de los casos reportados en México hasta el 2017, y pues vemos que nuestra epidemiología está empezando a parecerse a la mundial, donde ya también el número de mujeres es cada vez mayor. También tenemos el número de niños que está en esta parte, y nuestro principal foco de atención en mujeres es de los 15 a los 49 años. Las condiciones de la mujer a lo largo de su vida pues nos va a implicar diferentes aspectos o enfermedades que tengamos que considerar para elegir el tratamiento, y pues ahorita nos vamos a enfocar a ese grupo etario que es el de mayor frecuencia en México. Y uno de estos aspectos pues es la anticoncepción. Habitualmente estamos recomendando el uso de condón, sabemos que no es lo más efectivo para la anticoncepción, y en las mujeres en edad fértil, que es el principal grupo que tenemos, pues tenemos que empezar a evaluar y a considerar qué tipo de tratamientos y qué interacciones pueden tener con esto. La mayoría de los fármacos anticonceptivos son hormonas y que van a tener un efecto o un proceso a través de los citocromos, el P450 y algunos de la UGT. Y estos, bueno, vamos a ver que de los medicamentos que tenemos disponibles, varios de ellos tienen interacciones con los anticonceptivos hormonales. De los inhibidores de integrasa, que son de los que tenemos mejor perfil para el uso en conjunto con los anticonceptivos, observamos que el raltegravir, hay algunos estudios donde se ha observado que la combinación del etinilestradiol y el norgestimato en pacientes VIH negativas se evalúa y no se encuentran alteraciones en las concentraciones y en la farmacocinética de las hormonas. Para dolutegravir también hay algunos estudios controlados con placebo, y tampoco se ha observado interacciones o cambios en los niveles hormonales, por lo cual los podemos ocupar de forma segura con los diferentes esquemas hormonales. El vitegravir con cobicistat es una de las opciones que también tenemos disponible para las mujeres en edad reproductiva. La cuestión aquí es que con el cobicistat sí se ha observado cierta interacción en más o menos un 6% en cambios en la concentración máxima, y un movimiento hasta del 25% en el área bajo la curva, y esto puede condicionarnos cambios o no el efecto, no alcanzar el efecto deseado de la terapia anticonceptiva, y esto nos puede, por las interacciones principalmente con el cobicistat. Algo que es también frecuentemente utilizado, que es la anticoncepción de emergencia. Bueno, son pacientes que están bajo tratamiento antirretroviral, tuvieron alguna situación en la cual requieren este tipo de tratamiento, y pues vemos que levonorgestrel, que es una de las opciones, que es un progestágeno sintético, y el otro, el acetato de ulipristal, son las opciones que se tienen para este tipo de anticoncepción de emergencia. Y se ha observado que con el uso del efavirenz, su farmacocinética se ve modificada, y hay una disminución en el área bajo la curva de estos fármacos, y por ejemplo del levonorgestrel incluso se pudiera requerir dosis mayores para alcanzar el efecto deseado.
No hay una recomendación, este es off-label, que hacen como un comentario si se tuviera que duplicar la dosis hasta 3 gramos, pero pues no es una recomendación real y esto es principalmente observado con el uso de efavirenz. Para el acetato de ulipristal no hay una recomendación como tal, no hay algún estudio publicado, lo que sí se infiere que por las vías metabólicas que se procesa este fármaco, pudiera tener interacciones con los inhibidores de proteasa, con el efavirenz, con la nevirapina y con los inhibidores de integrasa como raltegravir y dolutegravir. Se espera que no tuviera mayor cambio y serían una opción adecuada para usar en estas pacientes. Y bueno, el campo en el que estamos como más acostumbrados a escuchar VIH es en la mujer, es el embarazo, que no es la única condición, ¿no? Pero aquí, bueno, los inhibidores de integrasa pasaron de ser fármacos recomendados ante algunas situaciones a fármacos preferidos. Y todavía se tiene mayor peso cuando hay un diagnóstico tardío, que hay comorbilidades o coinfecciones como la tuberculosis, pacientes en falla o que se requiere la intensificación de tratamiento. Hay algunas condiciones que se quisieran agregar como una profilaxis preexposición en bebés prematuros, pero todavía no hay un respaldo científico suficiente. Las guías de la DHHS, bueno, evidentemente se observa el cambio hacia esquemas preferidos con inhibidores de integrasa y en el embarazo, pues no es una diferencia. Se agrega el raltegravir como un fármaco preferido y el dolutegravir como un fármaco alternativo. En las guías mexicanas que ya comentaba también hace un momento el doctor Soto, las que están vigentes hasta el momento, está raltegravir ya también como un fármaco preferido en conjunto con darunavir y con lopinavir, y en pacientes con diagnóstico muy tardío también entra como una opción preferida. Bueno, y específicamente el raltegravir durante el embarazo también cambió su estatus del uso en condiciones especiales a un esquema preferido en el caso del grupo de los inhibidores de integrasa y todavía con mayor peso en aquellas mujeres que se diagnostica el VIH en una etapa tardía del embarazo, cuando se tienen también resistencias conocidas al tratamiento antirretroviral o que tienen intolerancia a algún otro fármaco y hacemos el cambio. Solo se han reportado alteraciones con costillas supernumerarias en ratones y en humanos no se ha observado alguna alteración congénita relacionada al uso de raltegravir. La relevancia de este fármaco en embarazo es la caída tan rápida, bueno, en general los inhibidores de integrasa, pero en especial raltegravir, que es el que ya tiene más datos, es la caída de la carga logarítmica del VIH y se ha observado hasta 1.7 a 2.2 logaritmos por semana, a comparación de lo que se observa con el esquema con inhibidores de proteasa, donde el descenso es más o menos de 1.1 logaritmos en 4 a 8 semanas. Entonces, esto nos ha permitido incluirlo en el arsenal de tratamiento para VIH y embarazo, aparte de que tiene una adecuada difusión en las secreciones cérvico-vaginales y esto nos disminuye el riesgo de transmisión vertical y también el de transmisión horizontal. Varios de los estudios que se han publicado el uso del raltegravir en el embarazo está donde son de los primeros en escenarios diversos, principalmente diagnósticos tardíos o pacientes en falla, y podemos observar que incluso pacientes que tuvieron tratamientos hasta de una semana alcanzaron cargas virales por abajo de 400 copias, que ya tenemos muy bajo riesgo para infección de transmisión vertical, y pues es donde se empieza a tener mayor soporte para su uso. Los estudios de IMPACT, que son los que internacionales multicéntricos para evaluar el tratamiento antirretroviral en mujeres y niños, bueno, en este caso el 1026S, encuentran que más del 90% de las mujeres que se tratan con raltegravir alcanzan cargas virales menores a 400 copias al tercer trimestre y al momento del nacimiento de los niños hasta el 92% están indetectables.
De todas las pacientes tratadas no se detectó ningún niño con la infección por vía vertical. Todos los bebés nacieron de más de 36 semanas y hubo 7 niños con alteraciones congénitas que no se relacionaron al raltegravir. De los eventos adversos en las mujeres, solamente se reportaron algunos en grado 2 y grado 3 o 4, pero fueron efectos leves, en general no requirieron cambios. Se ha observado que hay algunos cambios en las concentraciones séricas maternas y en el nivel del raltegravir en el cordón umbilical es mayor que el nivel sérico materno. Aunque hay estos cambios a nivel sérico materno, no son suficientes para comprometer la eficacia del tratamiento, por lo tanto no se recomiendan cambios en la posología del raltegravir durante el embarazo. Una cuestión importante con el raltegravir también durante el embarazo es que tiene un paso transplacentario muy rápido, alcanza niveles muy altos en el feto, bueno, en el producto, y se han observado hasta 7 o 9 veces arriba de los niveles maternos a 1 o 3 horas después del nacimiento. Y bueno, este paso transplacentario tan rápido es como una de las ventajas que teníamos también con la nevirapina, pero bueno, aquí tiene ya otras condiciones el raltegravir, mucho mejores que la nevirapina. Y el problema también es que tiene una recirculación enterohepática. Este aumento en los niveles en el producto está relacionado mucho a la recirculación enterohepática. Hay en el bebé muy prematuro, como se metaboliza por las mismas vías que las bilirrubinas, puede incrementar los niveles de bilirrubina hasta niveles tóxicos que pudieran condicionar kernícteros. También compiten los mismos puntos de unión con la albúmina y pudiera condicionar esta situación que es muy vigilada por los pediatras de la ictericia neonatal. Hay niveles elevados, estos niveles que se pueden observar incluso después del nacimiento e irse incrementando al transcurrir los días y más en los niños prematuros. Se ha observado que en niños muy prematuros, por esta deficiencia en la madurez del sistema enzimático para el proceso de la bilirrubina, que es la misma vía que metaboliza al raltegravir, se pueden encontrar niveles por arriba de los niveles terapéuticos que son 15 nanogramos, hasta después de un mes con 29 nanogramos en recién nacidos prematuros. En el caso del vitegravir, bueno, no hay una recomendación específica para usarse en el embarazo, hay algunos reportes y este es de los primeros que hubo. Hay unas series que presentaron hace como 2 años en la Convención de Mujeres y VIH, donde observan que el paso del vitegravir transplacentario existe, se alcanzan algunos niveles del paso transplacentario, pero el cobicistat no alcanza a pasar. Por lo tanto, ya en la farmacocinética de la mujer embarazada, en tercer trimestre, caen los niveles del vitegravir hasta por abajo del 60%. Hay en algunos casos viremias detectables y esto nos pudiera condicionar falla en nuestros objetivos del tratamiento. Dolutegravir pues también es una de las opciones en los inhibidores de integrasa para el manejo de mujeres. Y bueno, ahorita pues está mucho en boga el si se usa o no se usa para el embarazo, porque es una de las opciones en algunos de los países. Y se ha observado que tiene el embarazo como tal un incremento en la actividad de la UGT1A y del citocromo 3A4, y esto pudiera condicionar una disminución de los niveles del dolutegravir. Se han observado algunas malformaciones congénitas relacionadas al dolutegravir, principalmente, bueno, estas que reportaron de Botswana. Y esta es una curva similar a la que presentaba hace un momento el doctor Soto, donde observan que la posología estándar del dolutegravir, que son 50 miligramos cada 24 horas, tiene un descenso a finales del embarazo, por lo que incluso pudiera considerarse una dosis elevada, que serían 50 miligramos cada 12 horas, pero el paso transplacentario del dolutegravir es tan alto que pudiera alcanzar niveles tóxicos en los fetos. Entonces tendría
que retomarse eso, aunque no hay una recomendación clara y se están ocupando las dosis estándar todavía para embarazo. En caso de pacientes que se intensifican el esquema, por ejemplo, cuando se usa atazanavir, se pueden ver incrementados también los niveles de dolutegravir y entonces tendríamos que estar vigilando estos efectos, principalmente en el metabolismo de la bilirrubina. Y bueno, pues alerta que todo mundo conocimos, que dio la EMA y que también dio posteriormente la FDA sobre considerar el uso en embarazo por los efectos del tubo neural. En el caso de los niños, los inhibidores de integrasa también están empezando a tener mayor peso en el tratamiento y bueno, ellos tienen ciertas condiciones donde la enfermedad se ve más acelerada y con mayor daño y esto es principalmente porque tienen un sistema inmune en desarrollo que les condiciona una carga viral muy alta y una respuesta inmune deficiente. Por lo tanto, si vemos los esquemas previos, estaban casi todos compuestos por nevirapina y algunos inhibidores de proteasa, pero ahora ya las recomendaciones empiezan a integrar a los inhibidores de integrasa. Entonces, raltegravir fue de los primeros que empezaron a recomendarse en pediatría, de hecho lo tenemos incluso recomendaciones desde el nacimiento, se agrega también dolutegravir y el elvitegravir principalmente en adolescentes. En las guías mexicanas, las que están vigentes hasta el momento, tenemos todavía recomendaciones con lopinavir, ritonavir, el uso de nevirapina en niños muy pequeños, el raltegravir en condiciones especiales, que nos la marcan por acá. Y pues hasta el momento la recomendación con inhibidores de integrasa en la guía vigente son muy pocas. Y el problema es que también no tenemos en el país las presentaciones pediátricas, que serían las ventajas que tienen estos tratamientos. Entonces, raltegravir en niños fue de los primeros que se empezaron a usar. Esto fue en uso compasivo en niños y adolescentes que tenían falla virológica y se usaron junto con darunavir, ritonavir y etravirina. Los reportes están en el IMPACT P1066, en el estudio 1277, que son muchachos con falla al primer esquema, y las ventajas es que ya está aprobado para niños incluso desde el nacimiento, 2 a 4 semanas y mayores de 2 kilos. Tienen presentaciones pediátricas de raltegravir desde suspensión hasta tabletas masticables, y las desventajas que tiene para niños es que son dosis 2 veces al día y que no hay una coformulación como tal. Esta es la conclusión de los IMPACT para el uso de raltegravir en los niños, y se ha observado que los niños con este tipo de esquemas alcanzan cargas virales por abajo de 400. Dolutegravir también ya está aprobado para uso en niños, actualmente a mayores de 6 años o de más de 30 kilos. Su respaldo está en el IMPACT P1093. Las ventajas que tiene este esquema, al igual que otros inhibidores de integrasa, es la caída rápida de la carga viral, y están tratando de meterlo en edades incluso más tempranas, que es donde se ve cargas virales muy altas. Sus ventajas es que hay la presentación coformulada con el abacavir y la amibudina, que se puede dar una sola vez al día, y en el caso del dolutegravir solito, tiene presentaciones pediátricas, que son tabletas muy pequeñas que pueden tomar los niños. Las desventajas, pues es en el caso de la coformulación, la tableta es muy grande, y que requiere la determinación del HLA-B5701 en el caso de la coformulación. Y bueno, aquí está para el caso de dolutegravir los resultados del IMPACT P1093, donde también observamos muy buenas respuestas virológicas para el caso de los niños. El vitegravir con covicistat en niños y adolescentes, bueno, actualmente solo está autorizado inicialmente por la EMA y posteriormente por la FDA, donde se recomienda principalmente para adolescentes mayores de 12 años y niños mayores de 25 kilos, como una opción alternativa en niños de 6 a 12 años. Una de las ventajas que tiene es que existe coformulación, la dosis es una vez al día, y
es un esquema de simplificación para niños y adolescentes que han sido bien apegados y que están en control. Las desventajas es que no hay presentaciones pediátricas, es la misma presentación para todos. Las interacciones farmacológicas que se pueden presentar por el Covicistat. Y la otra es que se requiere evaluar el estado de madurez sexual para definir o no el uso de este tipo de tratamientos en los adolescentes. Y el último tratamiento que está recomendado en guías para tratamiento de adultos con infección por VIH, que es el Victegravir. En el caso de embarazo no hay todavía ninguna recomendación para el tratamiento, ni siquiera estudios en proceso, de lo que estuve ahí en la búsqueda, pero para niños todavía no hay una recomendación precisa para su uso. Están en estudio en el Clinical Trials, hay un estudio que se está empezando a reclutar y los resultados los tienen programados para julio del 2020. Entonces, hasta el momento todavía no hay una recomendación precisa de este fármaco para uso en pediatría ni en embarazo. Y pues bueno, el campo de la mujer y de los niños es muy amplio. Ahorita solamente abordé este grupo que es el que tenemos mayor presencia, pero pues viene también la mujer geriátrica, la menopausia, que tiene también otra relevancia el uso de los inhibidores de integrasa, pero pues por ser ahorita el grupo mayoritario, quise abordar para ustedes este tipo de condiciones. Gracias.